clínico y la historia es fundamental. El estatus del paciente, que podemos usar el ECOG, o sea, si el estadio 0 somos supuestamente todos nosotros, que hacemos toda nuestra actividad normal. El 1 es aquel que tiene ciertos síntomas, pero que no le causan problemas, sigue trabajando la persona. El 2 ya es una persona que tiene ciertas molestias y que acude al médico por las molestias, pero todavía se puede manejar tranquilamente, hacer sus actividades diarias, por ejemplo, ir al baño, comer. El 3 ya es incluso para hospitalización, y el 4 es un paciente que ya está pues, enfermo. Entonces haremos el hemograma, haremos toda la bioquímica. La deshidrogenasa láctica en estas enfermedades tumorales está elevada porque indica el recambio sanguíneo. El CUS directo puede ser positivo en la leucemia linfocítica crónica porque puede haber un componente inmunológico, puede haber citopenias inmunes también. Algunas veces tenemos que usar corticoides para ver esto. El estudio de inmunoglobulinas, puede haber un pico monoclonal, como en el caso del mieloma, por ejemplo, entra como diagnóstico también presuntivo. Hay que ver la función hepática porque vamos a utilizar quimioterápicos, el inmunofenotipo, la citogenética, el FISH, que en realidad nosotros no le estamos haciendo, no estamos todavía, en el caso de la citogenética sí, pero el estudio FISH nos ayuda a determinar ciertas, por ejemplo, la delección del 17P, que vamos a ver es un factor pronóstico de estas enfermedades, y otras mutaciones. Y aquí sí tenemos dificultades en este aspecto, si no lo hacemos, porque nos basamos en neoplásicas y realmente no está a disposición. Un aspirado de médula ósea, una biopsia de alguna zona que consideramos el ganglio está aumentado de tamaño, hay que biopsiar esa lesión. Marcadores virales, siempre, incluso acá añadimos el TORCH, previo a realizar el estudio de, esto se hace en todas las neoplasias que vamos a empezar quimioterapia. La biopsia de hueso, muchas veces se refiere que la aspirada de médula ósea no es necesario porque vamos a encontrar gran infiltración de los linfocitos, y la biopsia de hueso solamente la realizaremos cuando hay citopenias, para determinar si es que hay algún problema ya de tipo, o sea, si hay una citopenia, por ejemplo, de glóbulos rojos, podría haber una hipoplasia asociada, o si hay tejido fibrótico. Entonces, un hemograma que nos llame la atención, no sea común, que no sea acorde a la LLC, hay que hacer no solamente el hemograma, sino la biopsia de hueso. Y pasamos al estadiaje. Hay dos variantes, o hay dos tipos de estadiaje que se pueden usar uno u otro. Este es el sistema RAI y el otro es el Binet. Ambos, este es el International Workshop. Entonces depende también, cualquiera de los dos puede ser usado, o a veces se conjugan ambos, y la idea es para más o menos ver la sobrevida del paciente. En el caso del sistema RAI se ha dividido en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. El bajo riesgo hablamos de un RAI 0, donde tenemos linfocitosis mayor a que esto es 15 por 10 a la media por litro, el valor internacional, esto equivale a 15.000 linfocitos en valores absolutos. Y esto lo saco del hemograma. Entonces es la persona anciana que va de rutina a un control, no tiene malos síntomas y le encontramos linfocitosis. Entonces es un bajo riesgo, o sea, es un 0. Y vamos a ver cuál es la tendencia actualmente para el tratamiento. La sobrevida de estos pacientes es más de 10 años. El riesgo intermedio tenemos RAI 1 y RAI 2. El RAI 1, además de la linfocitosis, ya añade adenopatías. Y en el caso del RAI 2, en riesgo intermedio tenemos linfocitosis y hepatomegalia y luego esplenomegalia con o sin linfadenopatías. O sea, acá ya tenemos visceromegalia. La sobrevida, más de 8 años. Y en el alto riesgo tenemos el RAI 3 y el RAI 4. En RAI 3 hay linfocitosis, pero ya hay anemia, en los anteriores no, una hemoglobina menos de 11, con o sin linfadenopatías u organomegalia. Acá es la anemia la que me da indicado ya que hay un alto riesgo. Y el RAI 4 tengo linfocitosis y trombosis.
sin linfadenopatía suborrenal. Entonces acá, en estos, ya la citopenia es la que me indica el alto riesgo. Y tenemos entre 6 a 5 años, entre 5 a 6 años, 6.5 años de sobrevida. O sea, como ustedes ven, la sobrevida de todas maneras es más, de estas enfermedades crónicas es más larga. Y si estoy hablando de un paciente de 80 años, pues tendré que valorar si amerita o no el tratamiento. El estadiaje de Wiener, que es la escuela americana, es la que la usa más, se divide en estadio A, B y C, y ustedes van viendo las sobrevidas similares. En el estadio A, la hemoglobina es más de 10, mayor o igual a 10 gramos, las plaquetas mayor o igual a 100.000 y menos de 3 áreas afectadas. Hablamos de áreas afectadas, por ejemplo, si hay linfocitos, digo ganglios en algún área cervical, axilar, inguinal, unilateral, si hay vaso o si hay hígado. O sea, acá hay menos de 3 áreas. La sobrevida más de 10 años. El B tiene una hemoglobina mayor de 10 gramos, plaquetas más de 100.000, van de 3 a más áreas afectadas, la sobrevida más de 8 años. Y el C ya tenemos anemia menos de 10 y plaquetas menos de 100.000. Ese daría pues el alto riesgo en relación a RAI, que es 6.5 años de sobrevida. Entonces, ya hacemos el diagnóstico, vamos a ver ahora el estadiaje y en base a eso empezaríamos el tratamiento. Pero hay que hacer algunas observaciones ya que tenemos en relación a los factores pronósticos. Tenemos acá en factores pronósticos, sobre todo en estadios tempranos, o sea, en el caso del estadio del RAI 0 o el estadio A, que vamos a ver generalmente no se da quimioterapia, pero aquí hay ciertas indicaciones de repente de iniciarlo en el caso de que haya una delección del 17P, este es el cromosoma, este es el estudio de cariotipo, esto me da un pronóstico malo, o la mutación de P53, que nosotros no podemos detectar esto, sí podemos hacer este estudio, es nuestro cariotipo. En el caso del TP53, el 5% al diagnóstico, hasta el 10% al inicio del tratamiento, esto nos da un pobre pronóstico, con una sobrevida entre 2 a 5 años. O sea, esto definitivamente me da mal pronóstico. Y el pobre pronóstico de los que tienen la delección, por ejemplo, del 11Q, que son 20%, que antes era mal pronóstico, ahora se ha mejorado por la quimioterapia, que vamos a ver que es el FC. Dando esta quimio, no hay buenas respuestas y por tanto, a pesar de tener esta alteración, no solamente esto nos diría el pronóstico, ¿no? Que antes era pobre, pero que actualmente ha mejorado por el tratamiento. Y el protocolo con el que se inicia de primera línea es el FCR, y lo vamos a ver. Entonces vamos a ver los tratamientos en relación, y aquí son los estadios tempranos. Tenemos el Wiener, estadio A y B, sin enfermedad activa, o sea que no tenga mayores síntomas. El RAI 0, 1 y 2 sin enfermedad activa, porque puede haber un paciente con ganglios, puede haber con linfocitosis y no tener problemas si los ganglios son pequeños, por ejemplo. En el caso de estos pacientes en estadios tempranos, el protocolo internacional es observación y realiza la evaluación clínica, hemogramas para ver el conteo celular cada 3 a 12 meses. O sea, vamos a observar al paciente y veremos si hay ya progresión de la enfermedad, recién determinaremos si vamos a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay evidencias de que el tratamiento en estas etapas mejore la sobrevida. Y esa es la evidencia 1A, o sea que es una evidencia basada ya en estudios, deporte, etc. Entonces aquí, al contrario, de repente de la quimio, porque son pacientes mayores, de repente por las mismas complicaciones de que el paciente al contrario mueran o se sobreinfecten, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha decidido que en estos estadios se espera a la progresión de la enfermedad.
En los estadios avanzados ya tendríamos el BINEX estadio C o el RAI 3-4, pero también estadio A y B con enfermedad activa, el RAI 0, 1 y 2 con enfermedad activa, y aquí llamamos enfermedad activa síntomas B, que sería pues sudoración nocturna, fiebre, baja de peso, esos son los síntomas B, citopenias no causadas por fenómeno inmune, y sobre todo citopenias sostenidas, síntomas o complicaciones por de repente cambios demasiado grandes que están comprometiendo, un vaso grande. Ustedes saben que en la LLC podría haber, como en la versión inglesa, un vaso que esté hasta fosilla izquierda, entonces ahí sí va a tener molestias el paciente, una hepatorenal, la línea llamativa que indicaría infiltración, linfocitos que aumentan al doble en menos de 6 meses, ¿no? O sea, de repente tenía 50.000, comienza a subir 100.000, 150.000, 200.000, indica una carga, una clona muy proliferativa, anemia autoinmune, una anemia hemolítica, siempre hay que pedir un PUS directo, en este caso a estos pacientes, trombocitopenia pobre respuesta al tratamiento convencional, por ejemplo, podemos dar prednisona o corticoides si no nos responden, entonces en estos casos hay que considerarlo. Y la presencia de lo que comentamos, la dirección 17P o la mutación TP53 sin condiciones previas tampoco es indicación del tratamiento, porque hay que evaluar acá la condición del paciente, pero ya sabemos que esto nos está dando mal pronóstico. Entonces vamos a ver acá la línea es la edad. Pacientes menores de 70 años sin mayores problemas de salud y función renal normal y no tiene la dirección del 17P, o tampoco no tiene la dirección de la mutación TP53. El tratamiento en primera línea es el protocolo FCR. El FCR es la fludarabina, que le damos 25 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, endovenoso en 30 minutos, lo diluimos en 100 cc de suero fisiológico y lo damos 3 días. El C viene de la ciclofosfamida, 200 a 250 miligramos por metro cuadrado, endovenoso, también diluirlo en 250 mililitros de suero fisiológico a pasar en 30 minutos, también 3 días. El rituximab, que ustedes saben que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, este ha mejorado notablemente los pronósticos y de muchas patologías. Damos la dosis que es dada habitualmente para cualquiera, 375 miligramos por metro cuadrado endovenoso en el día 0 del primer ciclo y 500 miligramos por metro cuadrado endovenoso en el día 1 de cada ciclo, de 2 a 6 ciclos. Y el ciclo se da cada 28 días. Entonces, valoraremos posteriormente, incluso esto podemos darlo ambulatorio, no requiere, dependiendo del paciente, no requiere que esté hospitalizado. Pero ¿qué pasa? Aquellos pacientes mayores de 70 años, pero no tienen también sin mayores problemas de salud, función renal normal, sin la dirección del 17P o la mutación TP53, pues acá también hay, no está establecido un protocolo definido como en el caso anterior, pero basaremos nosotros, en realidad nosotros somos hospital del Ministerio de Salud, e incluso el Seguro Social está con problemas también de los altos costos de los tratamientos. El ideal es el bendamustine con el rituximab, que es un producto que recién ha ingresado al mercado nuestro, pero es de un altísimo costo. El rituximab también es costoso, pero por lo menos menos que este otro. Entonces podríamos empezar, podría ser cloramucil con rituximab, porque ya es un paciente mayor de 70 años, pero si yo tengo accesibilidad y estoy usando el uso de FCR, entonces puedo dar fludarabina con rituximab. Y observaré al paciente para poder ver la probable evolución que otra alternativa tenemos. Generalmente estos pacientes responden adecuadamente y bueno, va a llegar un momento en que la misma enfermedad va a ocasionar ya las complicaciones. Y tenemos estos en estadio avanzado, que son los de
también que tenemos ya problemas porque tienen comorbilidades propias de la enfermedad de la edad. De repente, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, de repente insuficiencia renal crónica. Entonces ese problema no nos va a permitir darle tratamientos agresivos. Hay que evaluar, muchos de ellos pasan a tratamiento solo de soporte paliativo, quiere decir que si es que hacen anemia se le transfunde, si es que hace infecciones se le da la cobertura antibiótica y ya no reciben ningún tipo de quimioterapia. La otra opción, dar cloramucilo a dosis ajustadas, dependiendo del nivel de creatinina, como sin corticoides y añadir rituximab. Cursos de metilprednisolona con rituximab o queda solamente ya para la observación tratando las complicaciones. Y el gran problema son estos pacientes en estadios avanzados que tienen lesiones de 17P o de la detección de la mutación TP53, definitivamente de un mal pronóstico. Están usándose otros inhibidores nuevos, el ibrutinib o el idelacinib, que este no está todavía en el mercado, el ibrutinib sí lo tenemos, lo estamos usando para otras patologías, con rituximab, pero ya lamentablemente estos de los estadios avanzados, muchos ya quedan solamente al paliativo, dependerá del estado del paciente. Bien, entonces eso es todo en relación a los síndromes linfoproliferativos crónicos. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a después